Buenas a todas y a todos. Vamos a entregaros otra píldora de conocimiento acerca del monitor hemodinámico Mosquer. Hoy os voy a hablar de un tema bastante interesante y novedoso. Quiero introducir un nuevo concepto en la monitorización hemodinámica, que es la versatilidad de la monitorización hemodinámica con el método PRAM. El título de la charla va a ser hemodinámica comparada. Esto quiere decir que vamos a ver una serie de casos clínicos en diferentes escenarios distintos con pacientes que tienen distintas características clínicas. Y vamos a demostrar cómo el método PRAM es capaz de estimar el gasto cardíaco y de darnos un perfil hemodinámico en cada una de estas situaciones. Lo primero que os quiero recordar es qué es el método PRAM. De otras píldoras de conocimiento anteriores lo hemos visto. Es un método basado en el análisis del contorno del pulso arterial y es el único sistema que no es calibrado, que no necesita calibración, por lo tanto, solo requiere del análisis de una onda de presión arterial. Me encantaría que vieseis esta diapositiva sobre los fundamentos del método PRAM, porque ya sabemos que la clave para la estimación del volumen sistólico en nuestros pacientes es la estimación de la impedancia cardiovascular, la famosa Z. Si veis en la imagen, en el vídeo que tenéis a la izquierda, es una simulación de la propagación de una onda del movimiento de un fluido con viscosidad. Podría simular el movimiento de la sangre a través del árbol cardiovascular. Como veis, las ondas que tenéis a la izquierda son distintas ondas. Hay unas ondas que avanzan hacia adelante y hay unas ondas que son reflejadas que vienen hacia atrás. Esto es una representación por computación que permite ver cómo es la propagación de la sangre en el sistema cardiovascular y nos permite demostrar o verificar cómo sería la famosa Z, esa impedancia cardiovascular. Si veis en la izquierda, la sangre tiende a ir hacia adelante y genera una onda de propagación que se va perdiendo con el tiempo y genera además una onda retrógrada cuando la sangre choca con el árbol cardiovascular, con las bifurcaciones de ese árbol cardiovascular y por lo tanto genera una onda retrógrada. La onda de presión arterial que nosotros vemos en nuestro monitor hemodinámico es la integración de todas esas ondas. Ahí, como veis, hay dos ondas hacia adelante y una onda hacia detrás, pero sabemos que estas ondas o armónicos en el sistema cardiovascular pueden llegar a ser hasta 11 ondas. ¿Por qué es importante conocer la impedancia del sistema cardiovascular? Porque nosotros lo que vamos a hacer es estimar ese movimiento, ese flujo de sangre desde el componente pulsátil del sistema cardiovascular. Por lo tanto, podemos decir que la impedancia o ese impedimento hidráulico del paso de la sangre hacia adelante, la denominada Z, es el cociente de dividir la presión pulsátil por el flujo pulsátil. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la estimación de la impedancia cardiovascular de la Z es la clave para cualquier método de estimación del gasto cardíaco por análisis del contorno del pulso. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la estimación directa de la Z a priori desde cualquier onda de presión arterial nos permite estimar el volumen sistólico en diferentes tipos de pacientes y en diferentes escenarios clínicos, sin tener en cuenta las características físicas, las características demográficas o las características nomográficas de nuestros pacientes. Ahora os voy a presentar tres casos clínicos muy interesantes. El primer caso clínico es de un paciente que es operado de una colectomía subtotal y se le está realizando una laparoscopia terapéutica. Este paciente se le coloca un monitor Mosquer, como veis, y hacemos un análisis inicial del perfil hemodinámico del paciente. El paciente fue tratado por un protocolo GDT de optimización de la fluidoterapia guiada por objetivos mediante el monitor Mosquer. Si nos paramos un momentito a ver la gráfica del Mosquer, vamos a observar lo primero la curva de presión arterial, que es una curva de presión arterial que, como veis, está perfectamente optimizada. Antes de realizar cualquier evaluación sobre el gasto cardíaco con el monitor Mosquer, lo que tenemos que hacer es evaluar la calidad de la onda de presión arterial. Como veis en este vídeo, la onda de presión es una onda perfecta, tiene el punto dícroto perfecto y además el monitor Mosquer es capaz de detectar el punto dícroto latido a latido. Esto quiere decir que nuestra estimación del volumen sistólico y por ende del gasto cardíaco será una estimación muy aproximada a la realidad.
Como siempre, en el monitor Mosquer tenemos el análisis de la curva de presión arterial y las presiones arteriales, junto con la presión dícrota y la frecuencia del pulso, y por otro lado tenemos el análisis de los valores hemodinámicos. A la izquierda tenemos los valores clásicos. Si observamos, este paciente tiene un índice cardíaco de 2,5. Para un paciente anestesiado en una cirugía estable es un valor perfectamente normal. Por otro lado, observamos que la evaluación o la aproximación a la precarga con la variación de la presión del pulso en este paciente en concreto es de 4%. Esto quiere decir que en este momento este paciente no necesitaría fluidos. Y además de saber el gasto cardíaco, el índice cardíaco y su precarga, es interesante saber si nuestro sistema cardiovascular está perfectamente acoplado. Es decir, si nuestro corazón es eficiente para lanzar la sangre hacia adelante en relación con el componente periférico, con la impedancia, con las resistencias. Como veis, tenemos el valor a la derecha del CCE, que es un valor discretamente positivo, 0,21, lo cual indica que el corazón es altamente eficiente. Por otro lado, la contractilidad es o asumimos que puede ser normal, puesto que el DPDT es de 0,91. En este caso, el paciente tiene un perfil hemodinámico optimizado. Es bastante sencillo. Vamos a comentar otro caso muy interesante. Este es un caso distinto. Es un neonato prematuro al cual se le realiza una cirugía abdominal. Es una nena que aparece con una cloaca y hay que hacerle una reconstrucción de cirugía abdominal. Es un caso similar al anterior, es una cirugía abdominal que en los neonatos tiene una gran pérdida de fluidos y a este neonato se le canaliza y se le monitoriza la arteria umbilical. Tenemos que tener en cuenta que el paciente anterior pesaría unos 80 kilos de peso y este neonato prematuro pesa 1,3 kilos de peso. Como podéis ver, vamos a hacer un análisis hemodinámico con el monitor Mosquer. Si vemos la pantalla del monitor, observamos lo primero que la onda de presión arterial es una onda de buena calidad. Como podéis ver, es una onda que tiene un ascenso sistólico perfecto, no tiene ningún artefacto derivado de amortiguación o de resonancia y nuestro monitor Mosquer es capaz de detectar el punto dícroto en cada uno de los latidos. Por lo tanto, podemos inicializar la estimación del volumen sistólico de una forma fiable. Si vamos a la parte de la derecha y vemos las presiones arteriales, nos puede llamar la atención una presión arterial sistólica de 41 milímetros de mercurio y una diastólica de 21, con una media de 28. Fijaos que esto es lo normal o entra dentro del rango de la normalidad para un neonato prematuro. Se va a mover en un rango de presiones mucho más bajas que en un paciente normal. Y observamos también la frecuencia cardíaca. Es una frecuencia cardíaca de 119. Es un poco baja para un neonato prematuro, pero hay que tener en cuenta que este neonato está bajo el efecto de una anestesia general y de opiáceos. Si os fijáis, el monitor Mosquer comienza a analizar el gasto cardíaco y lo que nos llama la atención a la izquierda es que este paciente, este neonato, tiene un gasto cardíaco de 0,38 mililitros por minuto. Perdón, 0,38 litros por minuto. Esto quiere decir que el volumen sistólico de este neonato está entre 3 y 5 mililitros por latido. Fijaos la gran diferencia. Un paciente normal tiene entre 40, 60 hasta 80 mililitros de volumen sistólico, pero sin embargo un neonato pequeñito va a tener fisiológicamente un volumen sistólico mucho menor, aproximadamente de 3, 5, 7 u 8 litros por minuto. Si avanzamos más en el vídeo, podemos no estar confortables con ese valor de gasto cardíaco de 0,38. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar estimar el índice cardíaco para que los valores nos sean más familiares. Evidentemente, si nosotros vemos el gasto cardíaco, aquí lo tenéis, el gasto cardíaco, vemos el PPV, el CCE y el DPDT, observamos que una vez que hemos visto y hemos indexado el gasto cardíaco, obtenemos unos valores similares al caso anterior. Es decir, este neonato prematuro tiene un índice cardíaco de 2,4, de 2,3, tiene una precarga presuntamente optimizada, dado que no está validado en neonatos, pero la variación de la presión del pulso es del 6%, y lo más interesante, en la parte de la derecha de nuestro monitor, es evaluar el CCE. El CCE en este neonato es similar al anterior, es 0,23. Esto quiere decir que ese neonato, con una presión arterial de 41,22, con un índice cardíaco de 2,4, que supone 0,38 litros por minuto, tiene un perfecto acoplamiento cardiovascular. Es decir, su corazón está latiendo y está bombeando la sangre de manera adecuada para los requerimientos metabólicos de este neonato. Es decir, que en este caso, como en el caso anterior,
tenemos otro perfil hemodinámico optimizado. Como veis, hemos visto cómo Mosquer es capaz de detectar la impedancia cardiovascular tanto en un paciente adulto como en un neonato prematuro. Vamos a avanzar en el análisis de los casos clínicos y en este último caso clínico os pongo esta diapositiva. Fijaos, si nos miramos con detalle el monitor Mosquer, vamos a observar que en este caso tenemos una onda de presión arterial que realmente es normal, tiene una morfología normal, podemos tildarla como normal, una presión arterial también normal, 136/67 con una media de 90 y una dícrota de 89, pero llama la atención una frecuencia cardíaca de 31. Si nosotros ponemos en marcha el vídeo, vemos que el gasto cardíaco es de 54 litros por minuto. En este caso, lo que hicimos fue colocar el monitor Mosquer en un caballo de 500 kilos, al cual se le sometía a una cirugía de rodilla. Se le estaba realizando una artroscopia de rodilla y se le monitorizó la arteria facial. Y a través de esta arteria facial obtuvimos estos parámetros. Fijaos cómo el gasto cardíaco del caballo es de 54 litros por minuto. Pero más allá de que el gasto cardíaco sea el real del caballo, porque un caballo tiene entre 40 y 60 o 70 litros por minuto de gasto cardíaco en reposo, porque en movimiento es muy difícil monitorizar el gasto cardíaco en un caballo trotando, veis que también la precarga es baja, es normal, es decir, los valores que nos indican si la precarga es normal son, en este caso el PPV es del 9%, pero lo más importante y lo más interesante son los datos que siempre nos van a aparecer a la derecha de nuestro monitor Mosquer. Este caballo tiene un CCE de 0,66. ¿Esto qué quiere decir? Que su sistema cardiovascular está perfectamente acoplado, que su corazón es eficiente, que ese corazón tiene la capacidad de bombear la sangre de manera adecuada a pesar de tener una frecuencia cardíaca de 31. Es, por así decirlo, el caso totalmente opuesto al del neonato. El neonato tiene un corazón muy chiquitito, tiene un volumen sistólico muy pequeño y por lo tanto para mantener su metabolismo y su gasto cardíaco necesita frecuencias cardíacas elevadas. En el caballo es el caso totalmente contrario, es un gran corazón que es capaz de bombear la sangre de una forma espectacular y no necesita esa taquicardia para mantener el gasto cardíaco, sino que lo hace a expensas de volumen sistólico. Son dos perfiles hemodinámicos totalmente diferentes. En este caso, como en el caso anterior, también tenemos un perfil hemodinámico optimizado. Os he señalado en esta diapositiva la EA. ¿Qué es la EA? Es la elastancia arterial, que es un parámetro fundamental y exclusivo del monitor Mosquer, que nos está diciendo cómo de elástico es el sistema cardiovascular, cómo de elástico es el componente pulsátil de nuestro paciente o de nuestro sistema, porque cuando hablamos de Mosquer ya no hablamos de pacientes, hablamos de sistemas cardiovasculares, porque Mosquer es capaz de analizar per se el comportamiento a priori del sistema cardiovascular. No necesita saber si el paciente es blanco, negro, rojo o azul, solo necesita saber y analizar a priori la onda de presión arterial para conocer y analizar las características de todo el sistema cardiovascular en su conjunto. Si lo comparamos en esta diapositiva que tenéis aquí, podéis observar cómo arriba tenéis el neonato prematuro con una cirugía abdominal, es decir, un gasto cardíaco normal para ese neonato perfectamente acoplado con un CCE de 0,23, y en la diapositiva de abajo tenemos el caballo, en este caso un índice cardíaco grande, un índice cardíaco adecuado a las necesidades de un caballo de 500 kilos, pero en ambos casos los dos sistemas cardiovasculares están acoplados. Aquí lo tenemos resumido de la siguiente manera. Como veis, el perfil hemodinámico tanto del neonato prematuro como del caballo adulto es un perfil totalmente distinto. Son perfiles totalmente distintos. La clave es saber y poder analizar si esa hemodinámica es eficiente o no. Como veis en la izquierda, el neonato prematuro tiene una eficiencia del ciclo cardíaco del 0,22 y el caballo tiene una eficiencia del ciclo cardíaco de 0,47. Pero lo que más llama la atención es que
son dos sistemas hemodinámicos con perfiles hemodinámicos totalmente opuestos y diferentes, pero que están acoplados, que son eficientes. En el caso del neonato, como podéis ver, hay una elastancia arterial de 8,97, que es elevadísima para un adulto, pero probablemente es la elastancia normal para ese neonato. Ese neonato trabaja con elastancias altas y con una impedancia total del sistema cardiovascular también elevada de 2,41 a expensas de elastancia. No olvidemos que la elastancia es el impedimento hidráulico del componente pulsátil. Nada tiene que ver con el componente estático o las resistencias. En cambio, en el caballo tenemos una elastancia arterial bajísima de 0,03 y por ende una impedancia del sistema cardiovascular también baja de 0,02. Esto quiere decir que el caballo se comporta de forma opuesta al neonato. Tiene un sistema cardiovascular de una muy baja elastancia y por lo tanto es un sistema altamente compliante. Pero sin embargo, da igual que sea un sistema de baja elastancia como el del caballo adulto o que sea un sistema de alta elastancia como el del neonato prematuro, la clave es que el sistema cardiovascular está acoplado. Esto quiere decir que ambos, tanto el neonato como el caballo, tienen perfiles hemodinámicos totalmente distintos, pero que están acoplados. Si analizáramos el índice cardíaco tanto del neonato como del caballo, serían prácticamente similares. Lo que pasa es que todavía no tenemos una fórmula precisa para el cálculo de la superficie corporal del caballo. Y por lo tanto, cuando hablamos de gasto cardíaco de caballos, no hablamos de índice cardíaco, sino que hablamos de gasto cardíaco. Por lo tanto, y volviendo al principio, la clave de la estimación de todo el sistema cardiovascular es la Z, es la impedancia cardiovascular. Es decir, acabamos de introducir un nuevo concepto en la monitorización hemodinámica, que es la universalidad, la monitorización universal. El monitor Mosquer es capaz de estimar cómo funciona el sistema cardiovascular. Es capaz de estimar el volumen sistólico tanto en un caballo de 500 kilos como en un neonato prematuro de 1 kilo, como en un paciente adulto que tiene un peso y una talla normales. Es decir, el monitor Mosquer no solo es capaz de analizar el sistema en su conjunto, sino que es capaz de hacerlo de forma universal. Bueno, y esta ha sido la píldora de conocimiento de hoy. Muchas gracias y espero volver a veros en otro vídeo acerca de la monitorización avanzada con el método PRAM.